Vamos con el podcast número 56 de vocacionante.com. Vamos a hablar de cómo trabajar, cómo tratar los planetas en casa 12. He recibido muchísimas preguntas sobre esto a lo largo de toda mi carrera y comprendo muy bien el porqué, porque son planetas que se nos escapan en la casa 12. Entonces, primero, ¿cómo se crea en nuestra psique, en nuestra alma, en nuestra personalidad, la influencia de estos planetas? Lo vas a comprender muy fácil, verás. Los planetas que tenemos en casa 12 se crean sobre todo en nuestra infancia, de los 0 a los 7 años. Y ahora lo vas a entender bien. Verás, cuando tienes de 0 a 7 años, tu madre, tu padre, el entorno que tengas, te suelen cuidar, te hacen la cama, te dan de comer y a veces pues también te gritan, te dicen lo que tienes que hacer. Esto todo son cosas que tú ves como niño. Como bebé, ves cuando te cogen o cuando no te cogen, o ves cuando te dan de comer, la relación entre tus padres, ¿sí? Y también hay cosas que no ves. Estas cosas que no ves cuando eres pequeño se van convirtiendo poco a poco en casa 8 y en casa 12. Vamos a repetirlo un momento. Vamos a decir que el nacimiento es la casa 1, el cuerpo que tienes es la casa 2, cuando te das cuenta de que tienes un cuerpo, de si eres bajito, de si eres alto, de que eres rubia, de que eres moreno, casa 2. La casa 3 es cuando te das cuenta que tienes hermanos, o que no los tienes, o que tienes amiguitos en el cole, o que no los tienes, o que tienes en tu habitación 10 muñecos y que 3 los quieres mucho y a los otros no. Empieza a haber una relación entre iguales. ¿M? Cuando somos pequeñitos, los juguetes a veces son nuestros iguales y no hay hermanos muchas veces. Y luego llega la casa 4. La casa 4 es donde te das cuenta de que tienes un padre, una madre, o que no, o que tu papá murió, o que tu mamá no está bien, o que tu papá es mucho más preferible que tu mamá. También te das cuenta de que tienes una abuela, un abuelo. No te das cuenta de que tienes un bisabuelo muchas veces si no está vivo. ¿Sí? Y aquí vamos a marcar una diferencia. Si tú has tenido bisabuelos, que los has visto, que les has tocado la cara, son tu casa 4. Ahora, si no los has visto, rápidamente pasan a tu casa 12, a tu inconsciente, a algo que tú sientes, sabes de alguna forma que está ahí, pero nunca les has visto, o tal vez solo has visto fotos, ¿vale? Entonces, la casa 12, tus bisabuelos que no has conocido, que pueden ser gente brutalmente horrible o fantástica, por ahora son casa 12, si tú nunca los has visto. Y poco a poco pueden pasar a ser casa 4 si haces ejercicios de conocerles mejor, árbol genealógico, integrarlos. Pero si no, ahí se quedan, ¿vale? Entonces vamos a hablar ahora de la casa 8. Es decir, te voy a explicar muy bien cómo tratar tus planetas de casa 12 cuando averigüemos qué relación tiene la casa 12 con la 4 y con la 8. Bien, y luego hablaré de casos específicos, ¿vale? Entonces, en casa 4, yo soy una niña y me doy cuenta, pues, que mi madre y mi padre están juntos, pero no se quieren. Pelean mucho. Mi padre dice que es una mentirosa y mi madre dice que él es un vago, por ejemplo. Y yo eso como niña lo escucho. Esa es mi casa 4, sin duda. Ahí no hay ninguna cosa oculta. Mi padre es un vago, mi madre una mentirosa. En mi inconsciente de niña, pues esa es mi casa 4. Y en mi inconsciente también tengo una abuela que es una maravilla, una mujer súper genial, súper creyente, que me ayuda muchísimo. Y tengo un abuelo que casi no habla. Esa es mi casa 4. Vale. Vamos a la casa 8. Resulta que mi abuelo, me cuentan, cuando soy pequeña, un día que voy a coger a mi prima, me cuentan, esto todo que cuento puede ser verdad o no, esto es igual, ¿vale? Son muchos ejemplos mezclados que he visto. Cuando yo voy a coger a mi primita pequeña, me dicen, cuidado, ten cuidado en cómo la coges, porque tu abuelo se le cayó su hermana y la niña murió, así que ten cuidado. Pero esta frase de la hermanita de mi abuelo que murió nunca se dice.
delante de mi abuelo. Y es algo que yo veo en los ojos de mi abuelo en su tristeza, en cómo mi abuelo toca a niñas y niños pequeños al cogerlos. Pero es mi casa 8. ¿Por qué? Porque lo he visto y se me ha ocultado. Me lo han hecho ver y luego me lo han escondido. O por ejemplo, si mi abuela me dice, hija, mira, que sepas que yo guardo el dinero en esta maderita, que si la tocas así se abre y entonces sale un cajoncito y el cajoncito tiene un final y ahí guardo unas monedas de oro, para que lo sepas por si yo me muero. ¿Eso es casa 4? No, es casa 8. ¿Por qué? Porque me están diciendo, aquí hay algo pero debe estar oculto. O si mi padre o mi abuelo es un borracho, mi madre lo sabe, pero nunca me lo dice, sino que yo le escucho a mi madre hablar con mi padre y decirle, deja de beber, esto no me gusta, es que si se entera la niña. Y yo les escucho hablar de esto, pero mi madre nunca me dice nada. Yo como niña ya luego puedo decidir si pasarlo a casa 4 o lo dejo en casa 8. Es decir, puedo decidir decirle a mi madre, mamá, ¿qué significa ser un borracho? ¿Papá es un borracho? O puedo tener más miedos, más velos o ser más pequeñita y no accionar eso y que yo tenga en mi casa 8 que papá es un borracho, pero no, no se ha explicitado, está en oculto. ¿Sí? Y así os podría contar muchísimas, muchísimas cosas. La casa 8 es algo que sí tenemos disponible para ver, pero tenemos que bucear. Y solemos, las cosas que se suelen dejar en casa 8 suelen ser por dolor, que se dejan ahí. ¿M? Bien, entonces, para trabajar casa 4, ¿cómo se hace? Pues es un poco rehacer el árbol genealógico, hablar de él, etcétera. Para trabajar casa 8, ¿cómo se hace? Solemos ir ahí cuando hay dolor y queremos sacarnos algo de encima. Y son cosas que a veces olvidamos. Que mi padre era un borracho, que mi abuelo era un borracho, yo lo sé, pero si está en casa 8, puede ser que lo sepa, pero no me lo hable mucho a mí misma, igual que no se habló en mi familia. ¿Vale? Bien. Vamos a casa 12. Vamos a poner ejemplos parecidos a los que hemos vivido y cómo se forma una casa 12. Vamos a imaginar que nunca me cuentan que mi abuelo se le cayó la hermanita y que por eso él no coge a niños pequeños ahora y por eso él siempre está tan triste y tan callado. Eso nunca me lo cuentan, pero yo siempre que me acerco a mi abuelo, yo que soy una niña pequeñita y tengo 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, siempre le veo triste, siempre le veo callado y cuando se trata de niños veo que les mira con mucho cariño, que él siempre quiere tener cada vez más hijos, pero que no los coge en brazos. Entonces, esa hermana que mi abuelo accidentalmente mató es mi casa 12, porque es algo que yo como niña veo. Sé que mi abuelo está muy triste y sé que tiene algo con los niños pequeñitos que no los coge nunca y sé que por algo ha dejado de hablar ese hombre, pero no sé por qué. No está ni en casa 4 ni está oculto. Yo no lo sé. Entonces eso se queda ahí en el inconsciente mío. Casa 12. Otro ejemplo. Mi padre le pone los cuernos a mi madre todos los días. Cuando se va de casa, por la mañana mientras yo voy al cole, él se va de casa y está con otras mujeres. Entonces yo vengo y cuando me recoge del cole a las 2 de la tarde, veo que viene pues despeinado, que huele distinto, le veo reírse hablando por teléfono y diciendo cosas que no le dice a mi madre, pero yo que soy pequeñita no relaciono jamás algo tan dramático como que mi padre le está poniendo los cuernos a mi madre, porque soy una niña sin sexualidad todavía que no entiende de estos juegos. Pero sin embargo yo huelo algo en el ambiente, ¿vale? Yo no escucho nada, no escucho a mi madre decir, "Ah, ¿me has puesto los cuernos?". No, no, no escucho nada, ni veo nada, pero en el ambiente hay algo que yo noto.
esta es mi casa 12, pues. Y llego a casa y veo a mi madre que se arregla mucho, piensa en operarse, está muy pendiente de su cuerpo, aunque ya es guapísima. Eh, Mi madre no me dice, estoy traumatizada porque no me veo suficiente para tu padre. Mi madre no me dice, me siento fea. Mi madre no me dice, me veo gorda. Pero ahí está. Yo lo huelo. Lo huelo y no le pongo ninguna palabra. Es una sensación que se queda en casa 12. Entonces, vamos a hablar ahora más claro en cuanto a planetas. Esta madre que se mira al espejo pensando en operarse, que no para de comprar ropa porque nada le queda bien, porque en algún punto ella sabe que su marido le pone los cuernos, pero pues todavía no acciona nada. Esa madre es muy típico que tenga una hija con Luna en casa 12 o Venus en casa 12, que los arquetipos femeninos de la niña o niño, es igual, pero es más fácil que de niñas, ah, queda Luna, Venus, Luna o Venus en casa 12. Entonces, ¿qué sucede cuando esa niña crece? Que le cuesta mucho saber si es guapa o no. Si es guapa o no. Cómo sentirse guapa, más bien dicho. Que le cuesta mucho saber dónde está su seguridad, porque esa mami no se sentía segura con su belleza, ni se sentía una mujer protegida por su pareja. ¿M? Y lo mismo un hombre. Puede ser un hombre que no te sientes protegido por tu pareja porque tu pareja se va a hacer las mil y una. Esto es una casa 12. Entonces, los niños vamos creciendo, nos hacemos adultos y tenemos problemas con estos temas, pero ni santa idea de por qué. Porque nunca hemos visto de frente el nombre y apellido del problema. Solo lo hemos olido y respirado en el ambiente. Vale, aquí os estoy poniendo ejemplos muy concretos que seguro que podéis pillar de vuestras propias vidas. Un Saturno en casa 12, por ejemplo. Saturno en Cáncer, casa 12. Saturno en Cáncer, casa 12, yo cuando me lo encuentro es bastante fuerte porque personas, ya Saturno en Cáncer hace que las personas que lo tienen imiten muchísimo la forma de trabajar del padre inconscientemente, pero aparte, si está en casa 12, es bastante más difícil salir de ahí. ¿Qué pasa con Saturno en Cáncer, casa 12? Cómo el papá se sentía en cuanto a su trabajo es algo que la niña o el niño nunca escuchó ni vio, pero que sabe. Los padres, sobre todo, y más antiguamente, tenían trabajos muy duros, trabajos que da igual si ganaban mucho dinero o poco, pero se estilaba que el hombre estuviera fuera de casa, más insensible, más trabajando un montón, a veces marineros, a veces pues ha sido la mismísima guerra su trabajo. Entonces, ¿cómo tu padre, si tienes Saturno en casa 12 y más si lo tienes en Cáncer, cómo tu padre se sentía hacia su trabajo, es algo que tú vas a sentir de tu trabajo. Y es increíble porque tú no tienes nada que ver con tu padre, pero lo tienes en casa 12. Las cosas que tenemos en casa 12 las imitamos del ambiente y no tenemos idea de por qué. Porque no ha habido palabras ni imágenes, solo ha habido casa 12, sensaciones, olores, cosas muy sutiles. Y también me enviaba una compañera la pregunta de qué pasa cuando tienes el nodo sur en casa 12. Pues lo que pasa es que tu mayor vicio está muy inconsciente, por ejemplo. Imaginemos una familia en la que el mayor vicio es el racanismo, el que son súper fríos y no dan un duro nunca, ni siquiera, o sea, que la generosidad es cero. Pero esto nunca se dice. Nunca nadie dice, en nuestra familia no somos generosos. O nunca dicen, no, mejor no le des tanto dinero al niño. Esto no se dice, pero se hace y se vive. Y la madre y el padre apagan el calefactor todo el rato. Y les dejan la ropa ponérsela aunque sea pequeña porque no quieren gastar en ropa de su talla, etcétera. Pero esto se vive, pero no se dice nada. Y nunca ni un compañerito de clase, ni una tía les dice, jolín, ya serán rácanos tus padres, ¿no? Y en la persona van haciendo el vicio del nodo sur, pues,
no sé, qué signo podría dar un racanismo, el dar poco. Podría ser un signo de tierra, tipo Tauro, tipo Acuario. Bueno, perdón, Acuario no es de tierra, pero está regido por Saturno. Signos regidos por Saturno, por tierra, nodo sur por allí, puede dar esta falta de generosidad. Vale, pues al estar en casa 12 es un poco esto. Todo lo que veis en casa 12 tenéis que comprender que si queréis ir a por ello, tenéis que ir a esos lugares en los que no hay ni palabras ni materia. Solo hay sensaciones, proyecciones, recuerdos, olores. Entonces, ¿cómo tratar esto? Bueno, es muy interesante hacer el ejercicio de volver a ser el niño que estaba en tu casa y observar como si fueras un adulto ahora. Es decir, si yo ahora me monto en aquel coche y veo a mi padre oliendo de aquella forma, medio despeinado, y diciéndole cosas a una chica por teléfono que no era mi madre, ahora que tengo los años que tengo, diría, ¡pam! Ya está, ya sé lo que le está pasando a este hombre, ¿no? O si veo a mi madre al espejo intentando arrancarse la nariz para que sea de otra forma y, y veo al lado al hombre que tiene, ya sé lo que le está pasando. Ya sé, ya yo puedo como adulta ver la frase de, ah, me odio, me veo fea, no soy suficiente. Aunque ella no la diga, yo la puedo respirar, porque soy adulta, no soy una niña. Ya sé llevar las cosas del inconsciente al consciente. Entonces es un poco mirar qué planeta hay ahí. Si es Venus, pues la relación entre tus padres o la sexualidad que ellos tenían o si se permitían el placer o no. Si es Saturno, sus trabajos, su sacrificio. Si es el Sol, pues su autoestima. Aquí hay que revisarlo punto por punto. Yo esto lo hago siempre con toda la gente que está dentro de mi escuela, pero vaya, pues este es el trabajo. Y luego también quiero apuntar que hay otras cosas de casa 12 que se nos escapan todavía más, porque este trabajo es, entre comillas, fácil, entre comillas. Gran parte de las somatizaciones que hacemos, los dolores corporales, muchas veces nos vienen avisando de estas cosas de la infancia más primigenia y de casa 12. Y nos cuesta muchísimo de ver, muchísimo, muchísimo. Pero hay cosas que cuestan más de ver todavía, que son, uno, la relación con lo que dije antes, tatarabuelos, bisabuelos, ellos forman parte de nuestra casa 12. Y si en nuestro árbol ha habido, pues, bueno, ya sabéis, esto es el transgeneracional, afecta mucho las cosas que ellos han vivido y que están muy latentes en nuestras vidas, pero nadie nombra. Están mucho más allá de casa 8, están en el no nombramiento. En casa 8 están las cosas que sí alguien está nombrando, pero que estamos escondiendo. Escondiendo, sí. Y en casa 12 están las que ni siquiera están nombradas, ¿sí? Entonces, pues como muchas veces no sabemos ni el nombre de nuestros bisabuelos, pues ya lo tenemos. Y también hay algo más allá, que es, podríamos hablarlo, todo lo que sucede antes del nacimiento. Lo dejamos así. Todo lo que sucede antes del nacimiento también es casa 12. ¿Cómo se accede a todo lo que sucede antes del nacimiento? ¿O cómo se accede a los bisabuelos? Esto se accede a través de la meditación, la concentración, bajar el ruido, que por eso pues hay tanta buena propaganda de este tipo de cosas, porque realmente te dan acceso a otros mundos muy sutiles. Cuanto tú más bajas el ruido de las cosas que te preocupan a diario, cuanto dejas de pensar menos en Instagram, en el dinero, en si en los deseos que tienes y vas reduciendo todo esto hasta estar más tranqui, entonces puedes acceder a otras dimensiones de tu vida, porque esas dimensiones están esperando a hablar contigo. O sea, la historia de tu bisabuelo, la historia de ti mismo antes de nacer, está esperando para llegar a ti, pero muchas veces no dejamos que eso llegue. Por eso, años de revolución en casa 12 hay grandes descubrimientos en todo esto. Bueno, estoy atenta a preguntas, espero que os haya gustado y os apetezca recorrer este camino. Os mando un abrazo gigante. Mira, y aquí dejo también, si veo que hay más de 20 comentarios en este capítulo, os haré una meditación para entrar un poco en casa 12 y os la dejaré colgada, ¿vale? Un abrazo.